Introducimos una pieza de cobre de 0,35 kilogramos a una temperatura de 150 grados Celsius en 500 mililitros de agua a una temperatura de 25. Entonces recuerden, de una vez, densidad del agua. Soy un charral y voy a decir que esto es 1000. Esto es 1000. De una vez, 1000 kilogramos por metro cúbico. Claro, si ya estamos trabajando en términos micro o términos de trazos, ahí la densidad del agua sí es importante, pero por ahora, 1000. Ok, ¿cuánto es la temperatura final del equilibrio? ¿Cuánto calor fluirá durante el proceso? Entonces, ojo, ¿quién absorbe calor y quién libera calor? ¿La pieza de cobre absorbe o libera y por qué? Sería la pieza, ¿no? Porque está más caliente, una O, temperatura más alta. correcto, entonces ustedes saben, flujo de calor de más caliente a más bajo. Entonces, probablemente cuando las interfaces del agua y partículas de cobre entran en contacto, las partículas de cobre en la superficie colisionen con las de agua, transmitiéndole calor. Entonces, muy bien. Y vamos a ver, ok, perfecto. Entonces, planteo conservación de calor. Calor de cobre más calor de agua necesariamente tiene que ser igual a cero si está aislado. Ojo, esta ecuación de conservación está incompleta porque no estoy considerando el calor latente del agua. Primero vamos a sacar la temperatura de equilibrio con este caso. Si la temperatura de equilibrio me da menor a 100, quiere decir que no hubo evaporación de agua. Entonces no me tengo que preocupar por ningún cambio de estado. Entonces, calor de cobre, bueno, es masa de cobre por capacidad calorífica, calor específico de cobre, por delta T, más calor de agua, bueno, masa de agua, por calor, capacidad calorífica, calor específico, perdón, de agua, por el delta T, y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, con mucho cuidado voy planteando, mira, son, ok, masa de cobre, por la final es temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de cobre, más temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Y esto es igual a cero. Entonces, bueno, voy a hacer un despeje. Entonces, yo quiero saber cuánto es la temperatura de equilibrio. Mi meta es la temperatura de equilibrio. Después de la transmisión de calor, ¿a cuánta temperatura llega el sistema? Entonces, ok, tengo temperatura de equilibrio acá y temperatura de equilibrio acá. Entonces, voy a sacar a factor común la temperatura de equilibrio. Ok, temperatura de equilibrio, abro paréntesis, masa de cobre por capacidad calorífica del cobre, calor específico, mejor dicho, más masa de agua por calor específico de agua. Muy bien. Y esto lo voy a pasar a sumar al otro lado. Masa de cobre, calor de cobre, temperatura inicial de cobre, más
masa de agua, calor de agua, por temperatura inicial de agua. Entonces, quiere decir que la temperatura de equilibrio de este sistema es simplemente la masa de cobre por calor específico de cobre por la temperatura inicial del cobre más la masa de agua. Bueno, pero la masa de agua es densidad por volumen de una vez. Por capacidad calorífica de agua por la temperatura inicial del agua. ¿Por qué lo estoy sacando en forma de densidad por volumen? Pero vean que tenemos el volumen. Profe, usted nos dijo que tenemos mililitros, en realidad tenemos la densidad en metros cúbicos. Bueno, recuerden que la densidad del agua también es 1 gramo por mililitro. Entonces, claro, si yo quiero pasar esto a kilogramos por mililitro, yo sé que en 1000 gramos hay 1 kilogramo. Entonces, me da 0,01 kilogramos en mililitro. Y ya me preocupo porque yo sé que tengo la masa, tengo el volumen en mililitros, entonces yo sé que cuando yo multiplico la densidad por el volumen en mililitros me da la masa en kilogramos. ¿Y por qué eso me preocupa? Porque yo sé que mis calores específicos están en kilogramos, ¿lo ven? Pues ahora sí. Sustituyo valores. Bueno, primero tengo que dividir esto. Y listo, esta es la ecuación. Vean que es muy sencilla. Lo que tienen que tener cuidado es a la hora de hacer conversiones, entender si están todas las unidades están correctas, que es lo usual, lo que a ustedes les cuesta. Entonces, temperatura de equilibrio. Bueno, la masa de cobre. ¿Cuánta masa agregamos al sistema? Bueno, la masa fue de 0,35. Por calor de cobre. Bueno, el calor de cobre es de 385. Y está en unidad de julios, kilogramos Celsius. Perfecto, 385. ¿A cuánta temperatura está el cobre? El cobre estaba a 150 grados Celsius. 150, correcto. Más densidad. Bueno, yo estoy usando la densidad de 0,01. 0,001 kilogramos por mililitro. Para que cuando yo multiplico por los 500 mililitros, se me cancelen. Por la capacidad del agua. La capacidad del agua es 4186. Por la temperatura inicial del agua. El agua estaba al inicio a 25 grados Celsius. Dividido entre masa de cobre. 0,35 por 385 más 0,001 por 500 por 4186. Con esto sabemos cuánto es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio sustituyo los valores en la calculadora. Nos da 32,6 grados Celsius. Entonces vean,
Como esta temperatura de equilibrio es menor a 100 grados Celsius, digo, perfecto, me preocupo de un posible calor latente. Quiere decir que la conservación de calor estuvo correcta. Si me hubiera dado mayor a 100, tienen que volver a empezar y poner el término de calor latente. Entonces, perfecto. La temperatura de equilibrio es de 32,6. ¿Cuánto calor fluirá? Bueno, pues simplemente yo sé que calor es masa por calor específico por delta T. Usemos con el cobre. Masa de cobre, 0,35 por capacidad calorífica, 385 por delta T. Temperatura final, la de equilibrio, 32,6 menos 150, que es la inicial. Entonces, ¿cuánto calor fluye? Bueno, para el cobre fluye menos 15.820 julios. Entonces, para el cobre hay flujo negativo de calor. Del cobre se liberan 15.820, donde este menos quiere decir que va del cobre más caliente al agua más frío. Con esto terminamos este problema.